Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. 29 de agosto, martirio de San Juan Bautista. Vamos a tomar hoy el evangelista Marcos, capítulo 6, de versículos 17 al 29. Escuchemos. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Él le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella, y el rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo, la que acompañó a Juan el Bautista en su ministerio de precursor. Digámosle: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Volvemos la mirada al texto, capítulo 6, versículos 17 al 29 de San Marcos. Recordémonos, lecturas pausadas, claras. Después de la lectura, silencio para que resuene la palabra en el corazón. Segunda lectura, personajes, conversaciones, diálogos, situaciones, cuál es el contexto en general. Hacemos silencio. Tercera lectura, una síntesis ya bien formada. Terminamos con un silencio, nos recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. La palabra de Dios hoy nos muestra, y la celebración, el martirio del Bautista. El 24 de junio habíamos celebrado el nacimiento del Bautista. Aparte de Jesús y de Nuestra Señora, celebramos la natividad de Juan, que es un día muy diciente por lo de situación del equinoccio en el norte y en el sur. Es un día importantísimo, 6 meses antes del nacimiento del Redentor. ¿Se acuerdan ustedes del ángel que le decía a Nuestra Señora, y ya está de 6 meses aquella que no podía tener hijos porque Dios ha intervenido, porque para él nada es imposible? Pues el precursor, hemos celebrado su nacimiento. Ahora vemos la situación del su martirio, de la entrega de la vida. Y esto tiene una meditación clara hoy. El precursor es precursor en todo. Así como ha allanado el camino, ha invitado a conviértanse, el reino de los cielos está cerca, ya está cerca, muestra el Cordero a Juan y a Andrés y a los discípulos, dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le habla fuerte a los fariseos, con los que le llaman a preguntar si él es el Mesías. Él dice que
que no es él, que detrás de él viene otro que no es ni digno de desatarle la correa de las sandalias. Todas esas referencias son Juan ha allanado el camino. Juan es ese que proclamaba Isaías que invitaba a la conversión, que prepararon los senderos, porque venía el reino de los cielos, que se convirtieran a la proximidad nada más ni nada menos que Dios en persona. Y él, no solo porque es profeta, es su pariente también, es hijo de Isabel, ha hecho la labor de decir la verdad. Y decir la verdad, vemos la consecuencia que le trae hoy. El contexto es, Marcos nos muestra que a Herodes le llamaba más la atención Juan. Mateo nos ha narrado también la situación de cómo murió Juan. No nos dice lo que Marcos nos dice, que a este Herodes Antipas le gustaba hasta escucharlo. Y dice hasta que lo respetaba porque lo consideraba un hombre justo y santo. La motivación, también Mateo y Marcos lo muestran, es que Herodías es una mujer que no veía la oportunidad para poder deshacerse de él. Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Acuérdense, el reino del norte, en el norte está, por encima de la Galilea, está Cesarea de Filipo, y allí pues reinaba Filipo, y esta mujer lo había dejado y se había casado con Herodes Antipas, que había tenido otra hija de un rey nabateo, de un rey pagano, y la había dejado y ya estaba con Herodías. Es decir, una situación irregular que Juan le dice que es ilícita. Esto empieza a causar problemas. El contexto amplio es que Herodías estaba mirando muchas oportunidades de cómo poder deshacerse de Juan. No lo había logrado. Y dice Marcos, que la situación llegó, la ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates. Y hay algo más profundo. Dentro del círculo de Herodes Antipas había un hermano de leche, Manahem, que lo narra los Hechos de los Apóstoles. Él creía en Juan y era discípulo de Juan Manahem. Manahem escuchaba con gusto a Jesús y quería seguir a Jesús. Y Cusa, que era intendente de Herodes, Jesús le había curado a la mujer a Cusa. Y otro oficial de Herodes había recibido también la curación de uno de sus hijos. Es decir, cercanos a él habían visto a Juan como profeta y a Jesús ya habían escuchado hablar de él y ya lo empezaban a seguir. Y en ese contexto, Manahem sale, los que están más cercanos a permitir que no pase nada, pues no están en el palacio de Maqueronte en ese momentico, y este pobre Herodes, embotado con el licor, con su lujuria, después de que danza Herodías, que es un nombre que nos da Flavio Josefo, que es un historiador judío, que da el nombre de esta mujer, pues danza, y danza tanto que se le sueltan la boca, perdónenme la expresión, promete el oro y el moro, y entonces, por no quedar mal ante los convidados, llega la ocasión donde promete hasta la mitad de su reino, según Marcos. Y Herodías aprovecha con esta intermediación de este baile sensual de la sobrina, o de la hija, perdón, y entonces logra la cabeza de Juan. Es decir, siente ella que ha tenido una victoria. En la maldad de su corazón a eso llegó. Pero eso fue la ruina para ella y será la ruina para Herodes Antipas, que después inclusive lo quitarán del cargo. Acuérdense ustedes que esos son reinos vasallos que los permitía Roma, y después lo deponen y lo mandan por allá como al destierro, y llega Herodes Agripa después, en esa línea de los que son descendientes de Herodes el Grande. Y entonces aquí la situación es un hombre que compromete su palabra y que respeta humanamente. Es más importante la palabra que da y no quedar mal ante los convidados que tener un corazón justo, porque él sabía que Juan era un justo, él sabía que Juan era el profeta, él sabía que Juan le decía la verdad, y así todo obró contra la verdad por andar borracho, por andar en una situación de no escuchar al que le dice la verdad, sino escuchar la maldad. Mucho se puede profundizar de Juan, que es
abre el camino del martirio que nos mostrará que la misma suerte correrá Jesús, pero Jesús lo hará por la redención del género humano. Jesús ya le dirá la verdad no solo a Herodes Antipas, no solo a todos. Jesús dirá la verdad del corazón, inclusive a los fariseos, saduceos, a los gobernantes religiosos. De esa doble moral, Jesús vendrá a mostrar la misericordia del Padre, porque Juan era de austeridad y Juan era duro en sus palabras. Jesús en algún momento habló duro a los saduceos y a los fariseos al final de su vida, pero siempre tuvo la misericordia. Pero así todo, ninguno quiso convertirse. Dice Jesús que vino Juan y no quisieron como creerlo. Y vino Jesús que tenía otro método y tampoco. O sea, niños que juegan a un baile y no bailan. Otros que proponen como lamentos y tampoco lo hacen. Es decir, no quieren ni bueno porque sí, ni malo porque no. Es decir, el que no quiere convertirse no haya aquello. Entonces imagínense, Herodes después vio a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que Pilato lo mandó para Herodes cuando se dio cuenta que era Galileo? Como quien dice, bueno, yo me quito la situación de aquí, me lavo las manos desde ya para que éste tome decisión sobre la vida del otro. Y Herodes, que había querido conocer a Jesús, empieza a tratarlo desde la parte humana, como ofrecerle un montón de cosas, quería verlo hacer un milagro. Cuando no le hizo un milagro, quería entonces que disfrutara de los placeres de esa corte incestuosa, de esa corte lujuriosa que tenía este hombre, y Jesús cierra los ojos ante ciertas cosas que le presentan allí, y Jesús no responde a las palabras de Herodes, y entonces le pone un vestido blanco y lo trata ahí como un loco, y lo devuelve a Pilatos. Tuvo a Jesús de frente y tampoco lo supo reconocer. Herodes es el ejemplo vivo de un hombre que tiene llamados a la verdad y no aprovecha estos llamados a la conversión y a la verdad. Claro, nos ponemos muy fuerte hoy a mirar la figura de Herodes, pero es que a todos se nos ha mostrado la verdad. Juan sigue hablándole al corazón suyo y al mío para que preparemos el corazón y nos convirtamos en verdad. Si uno mira la vida de Juan el Bautista, desde siempre vivió en austeridad. Pudo tener sus padres, Isabel y Zacarías, tenían bienes y tenían vida, pero desde muy joven se fue al desierto a prepararse a la misión tan grande que tenía, y esa misión le llevaba a dar la vida, pero estaba preparado para hacerlo y no tenía miedo, y cuando fueron con la espada a cortarle la cabeza, fue valiente y no echó para atrás y no declinó, aunque eso le costara la vida. Ese mismo es el camino del Hijo de Dios, que vino a dar la vida. En eso están unidos, no solo porque son parientes, sino porque el precursor muestra cómo abre el camino del derramamiento de sangre por decir la verdad. Cristo ha muerto por decir la verdad, por darnos la verdad que es Él, y por invitarnos a que nosotros no nos dejemos llevar por respetos humanos ni por situaciones de la vida que no nos permiten verdaderamente ver los encuentros con Dios. Ojalá Herodes, gente en la vida, pudiera tener el encuentro con un Juan el Bautista y con Jesús, y no supo tener el discernimiento de verlos en la grandeza que tenían espiritualmente hablando. Estos Herodes no tenían ascendencia de reyes, no eran descendientes de David. Jesús sí tenía ascendencia del rey David, y ellos no podían ver este Dios que se había hecho hombre, porque estaban imbuidos en un montón de cosas de los reinos humanos. Ustedes y yo hoy, aprendiendo por contraste, podamos ver el paso de Dios por nuestra vida, podamos escuchar y ver la vida de Juan el Bautista. Es un ejemplo vivo de lo que significa una misión y responderle a esa misión para un proyecto previo a la redención. La vida de ustedes y yo tiene un objetivo concreto, y es: venimos de Dios y hacia Él vamos. Dios se nos muestra en el camino de la vida, nos permite ser profetas ya inclusive por el bautismo, así como lo fue Juan, así como lo ha sido Jesús, que es el profeta de profetas. Ustedes y yo entonces tendríamos que tener ya aún más la capacidad, porque tenemos el Espíritu Santo, ya se nos ha dado. El bautismo de Juan era un bautismo de penitencia, el bautismo de Jesús es ya con la fuerza del Espíritu, es un bautismo de fuego, y lo hemos recibido. Pero ¿cómo ustedes y yo entonces lo vivimos? Y tenemos la capacidad de vivir en la verdad, no en esta mentira, ni en estas acomodarse a la vida y a un montón de situaciones como lo hizo Herodes.
esto que creyó una victoria Herodías fue su maldición y la muerte. Y fue una situación de que pensó que triunfaron. Aquí triunfó fue la verdad. Y aquí triunfó siempre Jesús. De hecho, en una de las manifestaciones, cuando dice Lucas que cuando escucha hablar de Jesús, eso dice, eso es Juan el Bautista a quien yo decapité. Eso le quedó ahí sonando y la conciencia le quedó sonando a este Herodes, y la conciencia le hablaba. Pero tarde, porque mató pues a Juan el Bautista y después no supo reconocer a Jesús. Y ustedes y yo hoy verdaderamente podamos ver este martirio del Bautista como el camino del precursor que abrió el martirio más grande de la redención de Jesús, y como la oportunidad de escucharlo, que nos dice al corazón, conviértanse, crean en Jesús. Si Él se dedicó su vida entera a prepararle el camino a Jesús, ¿cuántos ustedes y yo no abrimos el corazón y dedicamos nuestra vida a conocerlo y amarlo? Y a vivir con contundencia la verdad. Porque el mundo de hoy propone muchas cosas como este contexto que nos narra hoy la palabra, en mentiras, en pasiones desmedidas, en desenfrenos, en respetos humanos. No importa que entonces se haga el mal, pero por quedar bien inclusive se llama al mal bien y al bien mal, y se confunden las cosas. Y hay un montón de situaciones objetivamente que no logramos comprender, porque en vez de vivir en el espíritu vivimos en la carne y en un montón de obras del mundo, que es lo que hacía el reino de Herodes, y no vivimos en el reino de Dios, que es el que estaba invitando a preparar Juan el Bautista. Abramos el corazón, digámosle, gracias Señor, porque este testimonio de Juan el Bautista en su martirio, en el derramar su sangre, es la constancia previa a ti, Redentor del género humano, que también morirías porque eres la verdad y has venido a darle la vida al hombre que estaba en la muerte. Que nosotros podamos ver la radicalidad del Bautista, el amor a la verdad, la contundencia por decir la verdad y vivir en ella. Que no nos aterremos ni nos asustemos ante los respetos humanos y el que dirán. Que podamos vivir hoy en tu presencia y tu gracia. Amén. ¿Qué propósito queda para vivir en la verdad? ¿Qué propósito queda para la conversión que nos anuncia Juan? ¿Qué propósito queda en la palabra de Dios hoy para que ustedes y yo verdaderamente nos transformemos y demos el paso de buscar la santidad como la anheló Juan y como la vivió y como preparó el camino del Señor? Ustedes y yo ya somos templos del Espíritu Santo. ¿Cómo vivimos esta realidad de vida en la verdad de Jesús? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¿Podemos seguir en paz? Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.